Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TV UZ Araucanía, Canal 50, señal abierta en Temuco y Padre Las Casas, Canal 61 en Telefónica del Sur para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique, además para todo el país en nuestra señal streaming en tvuz.cl. Como se los habíamos anunciado, estamos ahora con el director general de Inclusión y Acompañamiento de la Universidad Católica de Temuco, don Rodrigo del Valle, quien nos va a contar un poquito más acerca del importante rol que cumple esta unidad estratégica de la institución, además de un importante evento que ya se viene en la UCT. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto poder estar acá nuevamente. Bueno, Rodrigo, un profesional con una larga trayectoria en la Universidad Católica de Temuco, que ha vivido también el avance, la evolución en positivo de la inclusión y del acompañamiento de la institución, y que hoy día lidera justamente este equipo de trabajo muy comprometido y además que desarrolla distintas acciones muy valiosas y muy importantes en la educación superior, ¿no? Bueno, efectivamente son casi todos los años que he estado en la universidad, he estado ligado a esta temática, a pesar de que la dirección como tal se creó hace, bueno, ya son 8 años, pero los 8 o más años anteriores trabajando en el modelo educativo, la verdad es que el modelo desde sus inicios, ¿no es cierto?, del año 2007, tenía este compromiso por la inclusión y hacernos cargo responsablemente de todos los estudiantes que recibimos. Y bueno, como dijo también hoy mismo el rector en una actividad, esto es parte de nuestro sello fundacional, es formar a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, de nuestra región que lleguen a nosotros y hacerlo con un compromiso con la región, etc. Entonces, cada vez que decimos a todos, es de verdad a todos, y ese es un tremendo desafío porque en general las cifras muestran, a pesar de que han ido mejorando muchísimo en los últimos años, que todavía, por un lado, tenemos una cantidad muy importante de jóvenes que queriendo ingresar a la educación superior y que muchas veces teniendo la proyección académica, los talentos, el interés, la vocación, no pueden hacerlo. De hecho, en los últimos 30 años, la matrícula en educación superior en Chile se quintuplicó. Fue una cosa potente, exponencial, que transformó la vida de las universidades. Y a pesar de eso, hoy día un joven que es del quintil más rico tiene 3 veces más posibilidades de entrar a la universidad que un joven que es del quintil más bajo. Aún se mantiene una brecha, ¿no? Entonces, aún tenemos esa brecha, y yo me imagino que nadie piensa que por la comuna o la familia donde alguien nació, ¿no es cierto?, es más inteligente o tiene mayores capacidades, ¿no es cierto?, sino que tenemos un problema que es nuestra capacidad de identificar esos talentos, y también obviamente hay factores como factores económicos de otro orden. Entonces, hemos avanzado muchísimo, nosotros partimos tempranamente con esto como universidad, pero también nos falta mucho. Otro dato, por ejemplo, en estudiantes en situación de discapacidad, que es una dimensión, muchas veces las personas asocian inclusión con discapacidad. Es una de las dimensiones. Pero en ese ámbito, donde también hemos avanzado muchísimo, hoy día tenemos en todas las universidades chilenas la matrícula de estudiantes con discapacidad que han declarado una discapacidad. Son como 3.600 estudiantes. Eso es como un 0,27% de la matrícula. Un universo muy pequeñito en este... muy pequeño, siendo que obviamente hay mucho más jóvenes con discapacidad. Y eso tiene que ver también, por supuesto, con los avances que han tenido las instituciones con esta apertura en todos los sentidos. La universidad tiene un porcentaje muy importante de estudiantes que tienen gratuidad, por ejemplo, y que vienen de comunas tan distantes como Lonquimay y Saavedra, lo conversábamos fuera del micrófono también. La igualdad de oportunidades no solamente en la región de la Araucanía, en la macro zona sur, que además es la cobertura que tenemos hoy día en nuestro canal, llegan estudiantes permanentemente con distintas necesidades también, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que lo fundamental, la inclusión y la equidad en educación superior, supone entender al estudiante en su contexto, de dónde viene, cuál es su realidad. No es lo mismo ser hijo de profesionales, ¿no es cierto?, que es como el 20% de la matrícula, que el 80% de la matrícula que es primera generación en la universidad y que no tiene ese marco de referencia. Nadie en su familia a veces estudió en la universidad. No es lo mismo viajar y levantarte y andar en micro 20 minutos, media hora dentro de Temuco, que viajar todos los días 1 hora y media.
No es lo mismo ser padre o madre y estar en la universidad que no serlo, no es lo mismo trabajar. O sea, tenemos que comprender esas realidades si es que de verdad queremos hacer una realidad la equidad y la inclusión en la educación superior. Y ese trabajo ya se está haciendo, ¿no? Muchos años, yo lo decía Rodrigo, desde el año 2007 también, de este modelo educativo, ya con 8 años en esta unidad pasa el tiempo rápidamente. Por eso ayer cuando se está creando su dirección, Rodrigo, ¿cuáles son los principales aspectos que están abordando el día de hoy desde la Dirección de Inclusión y Acompañamiento? A ver, quizás retomando del tema de la discapacidad, ya que lo teníamos fresco ahí, bueno, el CERETI, el centro especializado que tienen los estudiantes con discapacidad, inclusive anterior a la dirección, acaba de cumplir, celebrar sus 10 años, ¿no es cierto? Ahí es un trabajo especializado con los estudiantes con discapacidad, con sus docentes, con las carreras, ¿ya? Hay igual notar que nosotros tenemos, comparado con ese 0,27% de la matrícula, ¿no es cierto?, en la educación superior, este año nosotros estamos atendiendo a más o menos 160 estudiantes con discapacidad, ¿ya? Entonces estamos hablando de al menos un 1,5%. Ciertamente que es menos, pero 6 veces más que el promedio del sistema. Y eso es porque como universidad hemos tenido ese compromiso y comenzó ya hace un buen tiempo, ¿ya? Y ese compromiso ya es un compromiso que nos beneficia como institución y a todos, porque si somos una institución más diversa, vamos a ser una institución con mayor calidad para todos, con más oportunidades, con mayor posibilidad de crecimiento. Ahí hay un ámbito, por ejemplo. Otro ámbito así muy simple, pero que uno no piensa. ¿Cómo apoyar a las estudiantes que son madres? También padres, pero sabemos que en el caso de la mujer, ¿no es cierto? El esfuerzo es muchas veces el doble del triple. Efectivamente. Entonces hay un programa pequeñito, pero que se llama Entre Cuadernos y Mamaderas. ¿Y qué es lo que es? Un grupo con hay, no sé, 20 y tantas, 30 estudiantes que son madres, que se pasan datos, se apoyan, o ellas nos entregan datos a nosotros y dicen, ¿sabes qué? Lo que nosotros necesitaríamos es poder tomar ramos antes que el resto, no sé, por ejemplo, o cosas de ese tipo, ¿ya? Ahí tenemos otro ámbito. Finalmente, siempre digo, el ámbito de la inclusión vinculado a los temas socioeconómicos es el más fuerte, porque es el mayor. Sí, claro. Pero además también porque en el fondo cualquier situación de exclusión se amplifica cuando se vive desde la pobreza. Si yo tengo una situación de discapacidad, ¿no es cierto?, y lo vivo desde la pobreza, es mucho más difícil. O sea, ahí hay un trabajo muy fuerte con nosotros, y esos son todos los estudiantes que vienen de aquellos contextos más vulnerables de la región, que teniendo las capacidades han tenido menos oportunidades o siguen teniendo menos oportunidades, especialmente en el contexto fuera de la universidad. Y ahí hay toda la serie de programas de tutorías par, de consultorías con académicos, inclusive tenemos un pequeño programa que tiene que ver con gestión de redes, ¿no es cierto? Porque sí, tenemos como universidad un tremendo sistema de beneficios, de bienestar, etc. Pero a veces hay un caso especial, particular, desde que al estudiante se le quemó la casa, ¿cómo poder ayudarlo a que eso no significa que finalmente abandone la educación superior? Y qué importante es dar a conocer todos los beneficios que existen detrás de este sistema de apoyo que ha creado la universidad y que, como bien señalaba, es parte también del sello identitario de la institución. En ese aspecto ustedes están trabajando ya hace algún tiempo en el desarrollo y la ejecución de un evento muy importante, no solamente a nivel local, ni siquiera a nivel nacional, estamos hablando de nivel internacional, que se va a desarrollar los próximos días, ya queda un poquito más de un mes, ¿no?, para el 12º Congreso Claves. Cuéntenos de qué se trata y cómo la Universidad Católica está preparando este importante evento. Mira, el Claves es interesante, es Claves con B larga. Sí. Eso siempre cuesta ahí. ¿Por qué? Porque es las siglas Congreso Latinoamericano sobre el Abandono en Educación Superior, ¿no? De acuerdo. ¿Y por qué ese foco? Porque parece ser, oye, inclusive está como negativo. ¿Por qué no hablemos? El CLAPES, Congreso Latinoamericano de Permanencia en Educación Superior. Bueno, porque el problema más potente que ocurre, ¿ya?, en términos de equidad y de inclusión, es el problema del abandono, ¿ya? Ese es como la madre de todas las batallas finalmente, ¿no es cierto? Porque si el estudiante termina yéndose, todos los esfuerzos que se pueden haber hecho en acceso, en permanencia, en éxito académico, entonces hay que comprender, por un lado, ¿no es cierto?, por qué ocurre el abandono y también poder desarrollar estrategias. Entonces, este congreso que se lleva ya desarrollando desde el año 2011, segunda vez que se hace en Chile, ¿ya?,
yo diría que es el congreso más grande de habla hispana sobre esta temática, y que en el fondo la temática que hay detrás, cuando decimos abandono, es equidad e inclusión en educación superior. Además, la temática que tienen este año, y ahí está apareciendo en el GC también, el nombre del congreso clave, no piense que lo escribimos mal, efectivamente Rodrigo explicó muy bien lo que significa la sigla, ¿no? Docencia y acompañamiento para la equidad e inclusión en la educación superior es el título de este congreso. Y es muy importante, me lo explicaban muy bien fuera de cámara respecto a las claves y lo importante que es la docencia en este proceso, ¿no? Y la sensibilidad, la empatía. Sí, el clave es así con eso, de educación superior. En el fondo, lo que planteamos, ¿no es cierto?, es poner este año, decir, docencia y acompañamiento para la equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces se lee el tema de la inclusión y la equidad como algo que está a cargo de las unidades de acompañamiento, que está a cargo de la unidad de inclusión, las distintas nomenclaturas que les den en las universidades, ¿ya? Pero finalmente es un aspecto que es, surge, la verdadera inclusión surge de algo que hace toda la comunidad universitaria, y particularmente se juega en gran medida en la sala de clase, ¿ya? ¿En qué sentido se juega en la sala de clase? Que nosotros podemos tener un estudiante que logró acceder a la universidad con algún programa de acceso inclusivo, que tiene instancias de acompañamiento, ¿no es cierto? Pero si se encuentra en la sala de clase con un profesor que no es capaz de ponerse en sus zapatos de alguna manera, ¿no es cierto? Un profesor o una profesora que simplemente no entiende qué es ser primera generación de la universidad. Es un profesor que eventualmente puede decir, pero ¿cómo no entiende? Bueno, ¿cómo no entiende? Porque es un proceso difícil, hay una transición, ¿ya? Entonces, y particularmente en el primer año. Después del primer año sabemos que no es problema, pero el primer año es el más duro. Entonces, es clave que el docente asuma eso, que implica simplemente o principalmente la capacidad de tratar de comprender el contexto del que viene el estudiante, Eso es clave, porque si comprendo ese contexto, y que el estudiante viaja, ¿no es cierto?, 1 hora todos los días, 1 hora y media, y viene desde Puerto Saavedra, bueno, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Quizás puede ser un poquito más flexible. Si el estudiante me dice, profesor, tuve este problema, vivo en el campo, se me cortó internet, ¿no le puedo subir el trabajo? Que la respuesta no sea, lo siento, usted tiene que aprender a ser puntual, ¿ya? Porque a todos, inclusive en nuestro propio trabajo, si tenemos un problema. Entonces, a veces los académicos tenemos esto, como no, la exigencia, la formación, y el sano equilibrio es siempre entre exigencia y comprensión, ¿ya? Inclusive nosotros los estudiantes con discapacidad, ¿no es cierto?, siempre decimos, son las mismas exigencias, pero tiene que haber comprensión del contexto. Entonces le puedo dar media hora más para que termine su prueba porque escriba más lento, ¿ya? Entonces son esas cosas, y por eso que se juega en esas instancias la verdadera inclusión en la educación superior. Finalmente, Rodrigo, ¿quiénes participan de este encuentro claves el próximo noviembre en la Universidad Católica de Temuco, y cómo las personas se pueden informar al respecto? Bueno, para informarse, el sitio, ¿no es cierto?, claves.uct.cn, es lo mejor. Y participan, esperamos, ya tenemos 250 inscritos, pero hoy falta un poco más de un mes. Esperamos tener más de 350 asistentes de unos 12 países de América Latina ya inscritos. Hemos visto que hasta ahora son de unas 60 universidades distintas, además una mezcla muy rica entre académicos y profesionales que trabajan en este ámbito. Entonces, la verdad es que tenemos ahí una mezcla muy potente de asistencia, y también han presentado ponencias. Tenemos un poco más de 180 ponencias aceptadas de entre unas 290 que se postularon. O sea, esto también es exigencia académica en rigor en lo que se hace. Pero también hay personas que pueden participar y asistir para conocer más sobre esta temática en profundidad, además para ver lo que son, bueno, la conferencia inaugural que va a estar a cargo del doctor Alberto Cabrera, que es probablemente de los académicos que más ha publicado a nivel mundial en temas de educación superior. Él tiene más de 200 publicaciones, específicamente además centrándose en temas de equidad e inclusión principalmente, que se vinculan con eso. Ahora estaba viendo hace poco, tiene un poco más de 23.000 citas de sus artículos. O sea, alguien que sabe del tema, viene de Estados Unidos, la Universidad de Maryland, pero habla español, ¿no? Está él. Y tenemos también sesiones especiales, una desde Uruguay, desde Brasil. O sea, la verdad es que es un encuentro que esperamos que sea muy rico, y que como universidad estamos orgullosos de acogerlo, porque es un encuentro que, bueno, calza con lo que es parte esencial
de nuestro sello institucional. De todas maneras, queda en evidencia que es parte del sello identitario de la Universidad Católica de Temuco. Rodrigo del Valle, gracias por acompañarnos y por contarnos y compartir un poco más acerca de la inclusión y el acompañamiento que se vive en la Universidad Católica de Temuco. Gracias a ustedes e invitar a que todos los que somos parte de esta universidad o los que somos parte de esta región tengamos esta mirada de lo importante que es la inclusión y la equidad en la educación superior. Definitivamente un buen mensaje que entrega Rodrigo del Valle, entonces, director general de Inclusión y Acompañamiento de la Universidad Católica de Temuco, que estuvo hoy día conversando con nosotros. Vamos al corte y ya seguimos conversando.